Ahora sí. A ver si podemos establecer la comunicación. Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ¿nos escucha bien ahora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Lo escucho perfectamente. Qué bueno. Bienvenido, gobernador, un gusto saludarlo desde Corrientes. Bueno, quiero pedirle Gracias. primero una visión, ¿no? De lo que se está dando, de lo que ha pasado tras las PASO. Y estábamos, ¿no?, con los anuncios de último momento, un nuevo paquete de medidas de alivio fiscal y el impacto que esto pueda llegar a tener para las economías provinciales en cuanto a los recursos coparticipables. Vea, la verdad que este festival de anuncios electoraleros que hace el ministro Sergio Massa son para tentar disimular el fracaso absoluto que ha tenido como ministro de Economía, porque él asumió hace un año y en vez de bajar la inflación después de un año, consiguió tener el récord de los últimos 32 años de inflación del país, como fue el índice del mes de agosto. Y esto evidencia no solo el fracaso del ministro Massa, sino de todo el gobierno kirchnerista. Entonces, para disimular este fracaso, que de una inflación que está descontrolada y empobrece a todos los argentinos, larga un festival de anuncios y se hace por ahí el Papá Noel con plata que son de las provincias y los municipios. Porque el impuesto a las ganancias, hay que recordar que el 61% va a las provincias y municipios, o sea, se hace Papá Noel con plata que no es del Estado Nacional. Y además, que así como es necesario reformular el impuesto a las ganancias y aliviar la carga tributaria a los sectores populares, debe hacerse con seriedad y con responsabilidad. Es poco serio plantear que aquel que está en relación de dependencia no pague impuesto a la ganancia, pero aquel que no está en relación de dependencia y que trabaja por su cuenta tiene que pagar impuesto a la ganancia por modo de que gane lo mismo y igual. Tampoco es serio decir doy el mínimo no imponible en 1.770.000 pesos mensuales y el que gana 1.771.000 pesos tiene que pagar el 30%. O sea, se pasa de 0 a 30% como alícuota de impuesto a las ganancias o a los ingresos. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Lo que Argentina necesita es un debate serio sobre cuál debe ser el impuesto a los ingresos y cómo se tiene que hacer la carga repartida equitativamente. Ahora, eso de meterle la mano en el bolsillo a las provincias y a los municipios para intentar quedar bien, me parece que es poco serio y es lo que está haciendo el ministro Massa con esta medida y con otra medida que está anunciando. Se ha instalado, gobernador, que no se escuchan propuestas serias para la salida de Argentina. ¿Cuál es su postura, cuál es su planteo para esta cuestión inflacionaria? ¿Cómo lo ve? Porque también se está entrampado, ha cobrado centralidad en el debate, la cuestión de la dolarización, también cuál es su opinión. Y finalmente, ¿qué piensa usted? ¿Cómo se puede superar, cómo se puede mejorar estos índices? El hilo conductor de la alta inflación en Argentina a lo largo de los años es el eterno déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que siempre los gobiernos nacionales gastan más de lo que le ingresa. Y eso es como en una familia. Si usted vive gastando más de lo que le ingresa, más temprano o más tarde va a tener dificultad. ¿Qué hacen los gobiernos nacionales en los últimos años? Porque en 60 años, solo 2 o 3 años no tuvimos déficit fiscal. Piden prestado, hasta que el que le presta dice, este sigue gastando más de lo que le ingresa, nomás devuelve, no le presta más. Entonces le dan a la maquinita de imprimir billetes y eso exacerba la inflación porque siguen gastando más de lo que le ingresa. Y es lo que nos está pasando ahora, es lo que estamos viendo ahora, la exacerbación de la inflación por darle a la maquinita. Esto se resuelve con un programa de estabilización macroeconómica cuya piedra angular tiene que ser eliminar el déficit fiscal. No es un problema de qué sistema monetario tiene, porque también durante la convertibilidad, que era similar al planteo de dolarización,
como hubo déficit fiscal, terminó estallando la convertibilidad. Entonces, el problema central es resolver el déficit fiscal y con eso establecer un plan de estabilización, haciéndolo consistente con la variable de precios e ingresos. Para eso, obviamente, es necesario un Banco Central independiente. Pero usted mire lo que pasa en los países alrededor nuestro. Corrientes tiene frontera con Paraguay, tiene frontera también con Brasil, ahí la inflación es menor al 10%, también es menor al 10% en Bolivia, en Chile, en Perú. Y no es que los argentinos seamos raros o diferentes, lo que pasa es que hay malos gobiernos que viven gastando más de lo que le ingresa y por eso tenemos una inflación de 3 dígitos, mientras nuestros hermanos y vecinos tienen una inflación menor al 10% anual. Y eso es lo que yo pretendo para Argentina, que seamos un país normal, como normal somos en Córdoba, y por eso Córdoba sigue hacia adelante, porque siempre hemos cuidado del equilibrio fiscal y hemos podido hacer obras que nos permiten aumentar la capacidad productiva y que haya más empleo, además de mejorar la gente. Nosotros, por tener equilibrio fiscal, en los últimos 7 años pusimos en marcha el mayor plan de obras públicas en la historia de Córdoba, que fue por 8.100 millones de dólares. Y esto es lo que nos permite continuar actuando de manera tal de que le mejore la vida a la gente y que haya más producción y empleo, que es lo que precisamos en Argentina. Pero la piedra angular, reitero, del descalabro inflacionario argentino ha sido siempre el déficit fiscal eterno de los últimos gobiernos. Gobernador, en algún momento se especuló con la posibilidad de que usted baje su candidatura y acompañe a alguno de los otros candidatos. Uno lo imaginaba más cerca de Juntos por el Cambio. Cuéntenos qué opina respecto de esa especulación y cómo se siente camino a las elecciones generales de octubre. Yo creo que sobre las posibilidades de acuerdo se puede hablar después del 22 de octubre. Hasta el 22 de octubre todos vamos a competir llevando nuestras propuestas para conseguir que los argentinos nos apoyen con su voto. Nuestra propuesta es la de volver a la cultura de la producción y el trabajo y acabar con la cultura del subsidio. Nuestra propuesta es la que represente al interior productivo. Nuestra propuesta es la del interior federal en un país que carece de federalismo, porque no puede ser que siga en Buenos Aires costando más barato el boleto en el AMBA, más que en provincia de Buenos Aires, en el AMBA siga costando más barato el boleto que en el interior, la luz cueste más barato que en el interior, el agua cueste más barata que en el interior, las cloacas más baratas que en el interior, hasta la nafta es más barata en el AMBA que en el interior, y desde el AMBA, que es donde se paran y es de donde miran el país, los últimos gobiernos nacionales, nos fijan hasta impuestos que penalizan el interior productivo, como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. No hay un impuesto que sea más distorsivo y penalice al interior productivo como son las retenciones a la exportación agropecuaria. Hay que eliminarla, porque la fijan los gobiernos nacionales desde el AMBA, lo pagamos nosotros, que somos los que producimos los agroalimentos en el interior de la patria, para ir a engrosar las arcas del Tesoro Nacional y gastarlo mayoritariamente en toda esta maraña de subsidios que benefician a los habitantes del AMBA. Esto hay que terminarlo. Mi propuesta es eliminar la retención a la exportación agropecuaria, hacerlo en los próximos 4 años, arrancando con una baja del 25% el mismo 10 de diciembre. Esto es lo que expresamos nosotros y expresamos también la capacidad de gestión y la voluntad de tener un país normal. Y para tener un país normal, ya probamos con aquellos que gobernaron diciendo que querían un Estado chico y gobernaron también los que decían que querían un Estado grande. Los dos fracasaron. Precisamos que haya buenos gobiernos y es hora de que desde el interior productivo surja un presidente que mire el país integralmente y no que lo mire solamente desde el AMBA y para el AMBA. Gobernador y candidato a presidente, gracias por esperarnos y gracias además por su tiempo. Gracias a ustedes, muy buenas noches y un gran abrazo a todo el pueblo de Corrientes.
Ahí está el gobernador de la provincia de Córdoba haciendo su mirada en relación a los últimos anuncios, con un planteo que sí, que los gobernadores ya están empezando a hacer, es decir, en cuanto esta quita tributaria, este alivio fiscal, como lo presenta el gobierno, afecta a los recursos coparticipables, teniendo en cuenta que forman parte y le integran estos recursos las provincias. Así que bueno, la mirada de uno de ellos. Continuamos con más noticias y después venimos enseguida.